Sofía tenía apenas 19 años, los ojos llenos de sueños, sueños que aún no sabía nombrar, y un corazón puro, como las aguas que corrían libres por los campos de su querida Puebla. Vivía con su familia, en una finca heredada de su abuelo, rodeada de viñedos que habían alimentado a generaciones, pero ahora los viñedos se marchitaban, las hojas caían sin fuerza bajo el peso de las deudas y la sequía. Su padre, don Esteban, un hombre orgulloso y silencioso, ya no hablaba durante las comidas. Su madre, Clara, pasaba las noches llorando en silencio, sin que Sofía entendiera del todo por qué. Hasta ese día. Fue una tarde calurosa. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada, y Sofía recogía uvas con las manos ásperas, cuando su madre se le acercó. Pero algo era distinto. Su mirada, esa mirada. Sofía no la había visto jamás, ni siquiera cuando murió la abuela. Clara respiró profundo y sin rodeos le dijo: «Es la única forma de salvarnos». Sofía pensó en vender la finca, en mudarse a la ciudad, en comenzar de nuevo, pero cuando su madre mencionó el nombre de don Emilio, el mundo se detuvo. Don Emilio, un hombre poderoso, temido, respetado, tenía 75 años, una fortuna que nadie podía contar y un pasado envuelto en rumores que nadie se atrevía a confirmar. Decían que era viudo, que su única hija había muerto en circunstancias extrañas y que desde entonces vivía encerrado en su hacienda, rodeado de sirvientes, de lujos y de soledad. Nadie entendía por qué ahora quería casarse con una muchacha como Sofía, pero la oferta era clara. Si ella aceptaba, toda la deuda sería pagada y la finca seguiría siendo de los Martínez. Por generaciones, Sofía no gritó, no lloró, no huyó. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre los surcos del campo. Su alma sentía que algo se rompía por dentro, pero también sabía que su padre no resistiría otro embargo, que sus hermanitos necesitaban leche, una escuela y un techo sin goteras, que su madre ya no tenía fuerzas para continuar. Esa noche, mientras el cielo de Puebla se llenaba de estrellas, Sofía tomó una decisión que no era suya, pero que cargaría como una cruz. La boda fue sencilla, pero elegante. Don Emilio mandó traer un vestido desde Europa y llenó la iglesia de flores blancas. Nadie del pueblo se atrevía a hablar, pero todos miraban, algunos con pena, otros con envidia. Sofía caminó hacia el altar con los pasos de una niña que se ve obligada a convertirse en mujer. Demasiado pronto, ella esperaba de pie, apoyado en un bastón de ébano, con un leve temblor en las manos y una sonrisa que nadie supo descifrar al caer la noche. Llegaron a la hacienda, majestuosa, silenciosa, como si cada rincón ocultara un secreto. Sofía fue conducida a una habitación inmensa, decorada como un palacio antiguo. El aire olía a jazmín, pero también a algo más, algo que no sabía nombrar. Don Emilio entró después, caminando despacio, con los ojos clavados en ella. No la miraba con deseo, la miraba con una tristeza tan profunda que le heló la sangre. Se sentó frente a ella, tomó sus manos y dijo palabras que Sofía jamás olvidaría. No quiero tu cuerpo, niña, quiero tu presencia. Necesito que alguien me vea antes de morir. Fue en ese instante que todo cambió. El día en que el destino tocó la puerta de la familia Martínez, no llegó con truenos, ni con tragedias visibles. Llegó vestido con un traje caro, reloj de oro y un acento extranjero. Era un hombre que no sonreía, no parpadeaba y parecía pesar cada palabra.
como si fueran sentencias dictadas por un juez, sentencias que nadie se atrevía a cuestionar. Era el abogado de don Emilio, alto, de piel pálida y mirada fría. Llegó a la pequeña casa del campo con un portafolio de cuero y unas intenciones imposibles de adivinar. Sofía lo observaba, todo desde lejos, sentada a la sombra de un árbol, con las manos aún sucias de la tierra que acababa de cultivar. Su corazón latía fuerte, pero su mente intentaba negar que todo eso era real. Cuando su madre la llamó con un simple «Mija, ven», sintió que caminaba hacia un lugar del que no volvería siendo la misma. Sobre la mesa de madera rústica, el hombre desenrolló un contrato grueso, lleno de letras diminutas, símbolos extraños y sellos en árabe y francés. Ni su padre entendió del todo lo que decía. El abogado, con voz grave y pausada, explicó lo esencial: matrimonio inmediato, sin derecho a divorcio, cláusulas de silencio absoluto y la promesa de que la deuda familiar sería saldada, además de una pensión generosa que garantizaría educación, salud y comida para todos. Un negocio limpio, según él, legal en todos los países involucrados. Pero para Sofía, eso no era un trato, era una venta, y ella era el producto. La joven abrió los ojos con fuerza al escuchar los términos. Por un segundo, pensó en levantarse y huir, pero la mano temblorosa de su madre se aferró con fuerza a la suya. No dijeron nada, pero ese gesto gritaba auxilio. El desespero se notaba en el rostro de su padre, en los ojos hundidos de su madre, en el silencio asfixiante que se apoderó de la casa, y el abogado esperaba, sin prisa. Sabía que allí nadie tenía opción. Sofía intentó argumentar, preguntó: ¿por qué yo? ¿Por qué un hombre como don Emilio, con tanto dinero e influencia, elegiría a una campesina virgen de 19 años, sin estudios, sin glamour, sin pasado? La respuesta cayó como una puñalada. Porque quiere a alguien que nunca haya amado, alguien que todavía pueda creer. Esa frase quedó resonando en su mente. ¿Todavía pueda creer? ¿En qué? ¿En quién? Sofía no sabía si todo eso era una locura o una especie de prueba cruel del destino, pero en medio de aquella propuesta absurda, supo que su vida ya no le pertenecía. El contrato se firmó. Con lágrimas en los ojos, su padre ni siquiera pudo terminar de leerlo en voz alta. Su madre bajó la cabeza y susurró una oración a la Virgen de Guadalupe, y Sofía, con el corazón apretado y los sueños guardados en un rincón del alma, selló con su firma el comienzo de una historia que cambiaría todo. No se casaría por amor ni por voluntad, se casaría para salvar vidas, pero jamás imaginó que esa misma noche descubriría que detrás de toda aquella riqueza se escondía algo más, algo que ni siquiera el abogado se atrevió a mencionar. El camino hacia la mansión de don Emilio fue más largo de lo que Sofía había imaginado, no por la distancia, sino por el peso que llevaba en el pecho. Dentro del coche blindado se sentía como un objeto precioso, pero sin valor humano. A su lado, dos hombres de traje negro, con miradas duras y bocas cerradas, solo confirmaban aquella sensación. A partir de ese momento, su libertad era solo un recuerdo lejano. No había música, no había conversación, solo el rugido del motor y el eco de sus propios pensamientos gritando dentro de su cabeza. La carretera de tierra dio paso a un portón de hierro majestuoso, flanqueado por estatuas antiguas cubiertas de musgo. Cuando se abrió lentamente, reveló una propiedad inmensa, rodeada de jardines perfectamente podados,
fuentes talladas en mármol y árboles centenarios que parecían guardar secretos. Todo era grandioso, pero frío, un lujo silencioso, calculado, como si cada detalle hubiera sido planeado para impresionar, pero no para acoger. No se oía ni una risa, ningún alma a la vista, solo el sonido lejano del agua en las fuentes y el susurro de las hojas. Al bajar del coche, Sofía fue recibida por una mujer alta, vestida de negro, que se presentó como Lourdes, la gobernanta, su rostro pálido, sus ojos cargados de tristeza que intentaba disimular con disciplina, y su voz baja, casi un susurro. Sin sonreír, condujo a Sofía por los largos pasillos de la mansión, donde los pasos resonaban como susurros de un pasado que se negaba a morir. Había retratos antiguos en las paredes, pesadas cortinas de terciopelo, candelabros de cristal, alfombras importadas y una ausencia de vida que helaba la espalda. Don Emilio no apareció de inmediato. Lourdes explicó que él descansaba en la tarde y que Sofía debía prepararse para la cena. En la habitación que le asignaron, Sofía encontró un vestido rojo de seda, zapatos de tacón dorado y un collar de rubíes que parecía valer más que todas las tierras de su familia juntas. Tocó las joyas con cuidado, como quien toca algo sagrado. ¡Oh, maldito! Eso no era para ella. Nada allí lo era, pero no había lugar para huir, ni para lágrimas. Era como si esa casa no hubiera sido construida solo con piedras y cemento, sino con pactos silenciosos y dolores antiguos. Al caer la tarde, la mansión se iluminó. Luces doradas alumbraron los pasillos, los criados corrieron discretamente con bandejas de plata y una música clásica resonó desde algún rincón lejano. Era como estar atrapada en un cuento de hadas, oscuro, sin final feliz. Cuando don Emilio finalmente apareció, bajó las escaleras lentamente, apoyado en su bastón de plata, vestido con un traje impecable y con una mirada serena, pero vacía. Se acercó a Sofía con una cortesía extraña, como si no fuera un esposo, sino un anfitrión recibiendo a una huésped que jamás saldría de allí. Le ofreció el brazo y con un gesto seco la condujo a la gran mesa del comedor donde, aunque había lugar para 20, solo ellos dos se sentaron. El silencio era más denso que el aire mismo. Don Emilio hablaba poco. Preguntaba por su infancia, por sus hermanos, por el nombre de su abuela, como si intentara conocer no a la mujer frente a él, sino la historia que ella llevaba dentro. Cada palabra suya parecía ensayada, medida, como si dijera lo mínimo posible para no despertar nada, ni esperanza, ni miedo. Y fue en ese silencio que Sofía comprendió algo estaba mal. Algo que iba más allá de la edad, del contrato o de lujo, algo que toda la casa parecía esconder. El reloj de la gran sala marcaba las 11 de la noche, cuando Lourdes tocó discretamente la puerta del cuarto de Sofía, avisándole que don Emilio la esperaba en el ala este de la mansión. Ella se levantó despacio, como si llevara un peso en los hombros que no pertenecía a su cuerpo joven. Vestía el mismo vestido, rojo de la noche anterior, ahora con el perfume ya desvanecido y el corazón acelerado por algo que no sabía nombrar. Miedo, resignación o quizá un último vestigio de esperanza. Caminó por los largos y silenciosos pasillos con pasos vacilantes, sintiendo el frío de las paredes de piedra, como un susurro que el destino le enviaba. Al llegar al cuarto de don Emilio, las puertas dobles se abrieron con un leve crujido. La luz era tenue. Velas encendidas en antiguos candelabros proyectaban sombras que danzaban en las paredes. En el centro del cuarto, el hombre que ahora era su marido estaba sentado en un sillón de cuero, mirando fijamente la chimenea apagada. Su rostro parecía aún más viejo a la luz parpadeante,
y sus ojos, tan oscuros y profundos, parecían llenos de recuerdos que nadie se había atrevido a preguntar. Sofía quedó parada, sin saber qué hacer. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Emilio, entonces, se levantó con esfuerzo, caminó lentamente hacia ella y tomó sus manos con firmeza, pero sin agresividad. Solo dijo que aquella noche marcaba el inicio de una nueva etapa, que esperaba que ella cumpliera con honor y silencio. Después señaló la enorme cama cubierta con sábanas blancas impecables y se dirigió hacia una pequeña mesa donde descansaba una copa de vino. Sofía intentó mantener la calma, aunque su alma gritaba por dentro. Cada movimiento parecía lento, cada segundo duraba una eternidad. Cuando don Emilio llevó la copa a sus labios, sus dedos temblaban levemente. El vino corrió como sangre entre sus labios finos. Y entonces, de forma repentina y brutal, su cuerpo se tensó. La copa cayó al suelo. Rompiéndose en 1000 pedazos, él dio un paso tambaleante hacia atrás, con una mano en el pecho y los ojos abiertos en shock. Sofía corrió instintivamente, sujetándolo en sus brazos, gritando por ayuda que no llegaba, llamando a Lourdes que no respondía. Don Emilio colapsó ahí, delante de ella, con un gemido débil y una mirada perdida. Sofía pensó que era una broma del destino, una ironía cruel, una macabra jugada de la vida. Como si, justo cuando ella estaba a punto de entregar su cuerpo sin amor, algo más grande hubiera decidido intervenir. Su corazón latía acelerado, las lágrimas caían sin control y la sensación de impotencia la aplastaba. Por un instante, creyó que él había muerto en sus brazos. Pero él todavía respiraba, débil, irregular, pero vivo. Y en ese breve momento, entre el colapso y la conciencia, don Emilio susurró algo con una voz casi inaudible. Palabras en francés que ella no entendió, seguida de un nombre que nunca había oído antes. Después, todo se oscureció. Los sirvientes corrieron. Los médicos llegaron apresurados y Sofía fue retirada con delicadeza, sin explicaciones. Quedó parada en el pasillo, temblando, con el vestido manchado de vino y sudor, tratando de entender lo que acababa de pasar. Esa noche, que debía ser solo un ritual amargo, se transformó en un abismo abierto bajo sus pies. Algo había sido interrumpido, algo que, tal vez, nunca había sido lo que parecía. El silencio que siguió a aquella noche no duró mucho. A la mañana siguiente, el mundo alrededor de Sofía comenzó a desmoronarse con una fuerza que jamás imaginó enfrentar. Don Emilio, aún vivo, había sido trasladado a una habitación restringida, bajo vigilancia médica constante, y nadie le permitía verlo. Lourdes la trataba con una cordialidad forzada, como si de repente algo hubiera cambiado en su posición dentro de la casa. Era como si la joven se hubiera transformado, de la noche a la mañana, en una pieza peligrosa de un juego de poder que ella no comprendía. 2 días después, abogados, cámaras y periódicos comenzaron a invadir las puertas de la mansión. La noticia se había filtrado. El millonario mexicano don Emilio Hernández sufre colapso misterioso en la noche de bodas con joven campesina de 19 años. Los titulares variaban, pero todos apuntaban a la misma dirección. Ella, la joven esposa, la desconocida, la posible culpable. Entonces llegó la bomba. El testamento. Uno de los abogados, presionado por los medios y por familiares lejanos, decidió revelar parte del contenido de un documento firmado meses antes de la boda. En él, don Emilio declaraba que, en caso de que algo le sucediera después de la ceremonia, Sofía sería su única heredera legítima. Ninguno de sus hermanos, sobrinos o primos que habían desaparecido por años tendría derecho a un centavo. Nada,
absolutamente nada. Y eso para ellos era inadmisible. La casa se convirtió en un campo de batalla invisible. Periodistas acampaban afuera, helicópteros sobrevolaban la propiedad y las noticias repetían sin parar la misma narrativa sensacionalista. Que Sofía, la chica del campo, había seducido, hechizado y manipulado a un viejo solitario para tomar su fortuna. Algunos afirmaban que ella había usado brujería, magia indígena heredada de sus ancestros, que había puesto hierbas en el vino, encantamientos en la ropa y oraciones prohibidas en las paredes de la mansión. Las redes sociales explotaron con fotos de ella recogiendo flores en el campo, interpretadas como rituales mágicos. Videos antiguos donde rezaba con su madre fueron usados como pruebas de pactos espirituales. Influenciadores la llamaban la hechicera de Puebla, y expertos en ocultismo daban entrevistas diciendo que sentían una energía oscura al ver su mirada. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco, o como si alguien estuviera detrás de toda esta construcción de odio. La familia del jeque, como los periódicos llamaban a don Emilio por sus inversiones en países árabes, no perdió tiempo. Presentaron demandas legales exigiendo la anulación del testamento. Alegaron que había sido manipulado en un período de fragilidad emocional y que Sofía, con su juventud y apariencia angelical, se había aprovechado de su soledad. La acusaron públicamente de ser una farsante, una actriz, una bruja de corazón frío. Ninguno de ellos había ido a visitarlo al hospital, pero ahora todos decían preocuparse por su honor. Sofía, encerrada en una habitación que antes era símbolo de lujo, vivía ahora como prisionera. No había paz, ni silencio ni sueños. Solo preguntas sin respuesta, miradas desconfiadas y una tormenta que parecía no tener fin. No entendía por qué la justicia permitía tantas mentiras. No comprendía cómo el amor al prójimo podía perderse tan rápido ante el brillo de él. Oro fue ahí, en medio de ese caos, que comenzó a rezar como nunca antes, no por riquezas, no por la herencia, sino por discernimiento, porque algo dentro de ella decía que todo eso escondía una verdad mucho más grande, y que el colapso de don Emilio quizás no había sido causado solo por el tiempo. Algo o alguien quería destruir lo que quedaba de Suf y ahora también de la fe de ella. Sebastián Hernández era conocido en los círculos diplomáticos como un prodigio jurídico. Graduado con honores en Salamanca, hablaba 5 idiomas, se vestía con elegancia discreta y tenía una mirada capaz de desmontar testigos en el tribunal, solo con el silencio. Era el hijo menor de don Emilio y el único que nunca se había involucrado directamente en los negocios de la familia. Se mantenía distante, casi indiferente a las disputas de poder. Pero cuando recibió la noticia del colapso de su padre y del escándalo en torno a la herencia, tomó el primer vuelo de Madrid a Ciudad de México. No por apego al dinero, sino por algo más profundo. Un sentimiento mal resuelto con el hombre que le dio la vida, pero que nunca lo llamó hijo con orgullo. Al llegar a la mansión, encontró un escenario de tensión disfrazado de lujo. Sofía, a quien solo conocía por fotos distorsionadas por la prensa, lo sorprendió. Esperaba encontrar a una joven calculadora, fría, quizás altiva. Pero frente a él había una niña con los ojos hinchados de tanto llorar, la voz quebrada por el miedo y un cuerpo tembloroso que conservaba una dignidad a punto de derrumbarse. Ella lo saludó con respeto, pero sin sumisión, y eso lo desconcertó. Sebastián comenzó a frecuentar la biblioteca de la casa, revisando contratos, estudiando registros médicos de su padre y, sobre todo, interrogando discretamente a los criados. Era metódico, preciso y no dejaba pasar nada. Cada día descubría
algo que no tenía sentido. ¿Por qué don Emilio había transferido propiedades a fundaciones extranjeras días antes de la boda? ¿Por qué documentos estaban escritos en francés, arcaico y árabe jurídico, lenguas que ni los abogados más experimentados dominaban? ¿Y por qué Sofía, una joven del campo, rechazaba todas las ofertas de dinero a cambio de silencio? Empezó a observarla desde lejos, buscando contradicciones, pero al contrario, todo en ella parecía demasiado coherente para ser actuación. Era un dolor sincero, no fingido, una mirada marcada por preguntas sin respuesta y un pasado que pesaba en sus hombros más que cualquier culpa. Sebastián, acostumbrado a diseccionar mentiras, comenzó a ver verdades en los gestos más simples, en las manos entrelazadas mientras rezaba en silencio, en la forma en que retrocedía cada vez que alguien la llamaba señora Hernández, como si ese título fuera una ropa que no le quedaba. En una de sus conversaciones, ella le preguntó: ¿por qué nadie quiere saber quién era realmente don Emilio? Todos quieren saber lo que dejó, pero nadie quiere saber lo que escondía. Esa frase resonó en su mente por días, y cuanto más profundizaba en los archivos ocultos en la caja fuerte del despacho, más empezaba a entender. Había registros de donaciones secretas a organizaciones religiosas, cartas escritas a una mujer llamada Amina y, curiosamente, un diario con pasajes sobre arrepentimiento, fe y miedo a morir en pecado. Sebastián empezó a dudar de todo lo que sabía sobre su padre. La figura imponente que recordaba de niño se deshacía ahora en sombras, secretos y silenciosas súplicas de perdón. Sofía no parecía una villana, sino la última testigo de un hombre que intentó redimirse demasiado tarde, y él, que llegó como acusador, se veía ahora atrapado emocionalmente, dividido entre la lealtad a la memoria de su familia y la verdad que gritaba entre las líneas de dolor de aquella joven mujer. Sebastián no había dormido en días. Cada nuevo documento descubierto era como un cuchillo atravesando lentamente lo que quedaba de la imagen que guardaba de su padre, pero nada lo preparó para lo que encontró en un archivo cifrado, escondido dentro de un pendrive de apariencia sencilla, tirado al fondo de un cajón secreto, detrás de viejos libros de derecho islámico. El contenido era claro y devastador. Copias de correos electrónicos entre don Emilio y un ingeniero agrícola mostraban que el colapso financiero de la bodega familiar de Sofía no había sido un accidente. Fue una operación meticulosa, planificada meses antes, con sabotajes discretos en el riego y alteraciones en los análisis contables, todo para forzar la venta de la propiedad a un precio simbólico. Don Emilio usó intermediarios, empresas fantasma y hasta una fundación benéfica como fachada. Y el motivo no era solo económico, era personal. Estaba obsesionado con Sofía desde que la vio en una fiesta tradicional, cuando ella apenas tenía 17 años. Sebastián sintió que el estómago se le revolvía. La imagen de su padre no solo se desmoronaba, se pudría. Comprendió en ese instante que Sofía había sido manipulada desde el principio, forzada a aceptar un destino que nunca eligió, no por codicia, sino por desesperación. El que la había juzgado ahora se enfrentaba a la cruda verdad de una historia sucia, construida con mentiras y poder. Pero el destino, siempre impredecible, guardaba un último giro. Esa misma noche, al descubrir los documentos, Sebastián confrontó a Sofía, no con ira, sino con los ojos húmedos y la voz entrecortada. Ella lo escuchó en silencio, dejando que las palabras pesaran sobre sus ya cansados hombros, y entonces, con una calma casi sobrenatural, lo miró y dijo lo que llevaba días guardando: estoy embarazada, embarazada de ti.
El tiempo se detuvo. Sebastián no supo qué decir. Pensó en todo, en la prensa, en la herencia, en la mansión rodeada de buitres con apellidos de familia. Pero al mirar a los ojos de Sofía no vio culpa. Vio un milagro, una nueva vida surgiendo en medio del caos, un soplo de esperanza donde antes solo había desesperación. Ella no pidió nada, ni perdón, ni protección, ni promesas. Solo quería vivir en paz, criar a su hijo, lejos de toda esa guerra por dinero y poder. Pero él sabía que nada sería sencillo. Sofía, como heredera oficial, enfrentaba ahora aún más amenazas. Y con un embarazo en juego, cualquier error podía costarlo todo. Sebastián, dividido entre la sangre que le dio origen y el amor que surgía inesperadamente, tomó una decisión silenciosa. La iba a proteger, no por culpa, sino porque ya no podía imaginar un futuro sin ella. Y justo cuando Sofía empezaba a respirar en paz, cuando el ruido de los escándalos daba paso al silencio de un nuevo comienzo, algo aún más oscuro emergió de las sombras del pasado de don Emilio. Una carta anónima llegó a la oficina de Sebastián, sin remitente, sin fecha, solo palabras escritas, a mano, con una caligrafía temblorosa, marcada por el desesperado pulso de quien la escribió. El mensaje revelaba que todo, absolutamente todo, había sido orquestado desde el principio. La sabotaje a la bodega, el falso colapso de don Emilio, en la noche de bodas, hasta el testamento misterioso. Nada fue fruto del azar. El viejo millonario no solo sabía que iba a morir, contrató médicos falsos, documentos falsos, para simular un estado terminal, creando un teatro para manipular la narrativa, ganar la lástima del público y asegurar que Sofía, con la imagen de esposa traicionada y heredera sufrida, fuera protegida a ojos de la prensa y la justicia. ¿Pero por qué? Porque don Emilio no quería solo venganza contra los hijos que lo traicionaron, quería dejar una marca, un legado de control, un juego que continuara incluso después de muerto. Sofía, al enterarse, quedó inmóvil por largos minutos. El bebé en su vientre parecía cargar ahora con algo más que un futuro nuevo. Llevaba el peso de un ciclo que debía romperse. Respiró hondo, cerró los ojos y susurró: «Que Dios me ayude a no heredar las maldiciones de este nombre». Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si descubrieras que todo lo que viviste fue una cruel trampa, una puesta en escena planeada hasta el último detalle? ¿Perdonarías? ¿Huirías? ¿Te vengarías? Déjame tu comentario porque quiero saber, en el lugar de Sofía, ¿cuál sería tu elección? Y si esta historia te atrapó de principio a fin, compártela con alguien que necesita escucharla, porque aquí las historias se cuentan sin censura.